Y en ese contexto, el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, declaró algo que a mí me parece bien polémico. Dice, uno puede desobedecer la ley. Obispo de Punta Arenas llamó a los fieles a incumplir la norma sanitaria para poder asistir a misas, tal como lo está escuchando. Ponga atención a las palabras del propio obispo de Punta Arenas. Lo segundo, como ya hemos visto y escuchado, siguiendo la responsabilidad que hemos tenido hasta el día de hoy, en lo que se refiere a los aforos, en lo que se refiere a las medidas sanitarias, me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra Eucaristía en la semana. Es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Esto lo digo responsablemente como obispo y como responsable de la Iglesia Católica en Magallanes. Ya que lo dice como obispo y como responsable de la Iglesia Católica en Magallanes, me imagino que tendrá que atenerse a las consecuencias de tales declaraciones. El obispo no es una autoridad cualquiera, es el jefe de la Iglesia Católica en la región de Magallanes, una región que además el año pasado estuvo muy golpeada por el COVID-19 con cuarentenas prolongadas. Dice, me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra Eucaristía en la semana. Es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Perdón, pero a mí me parece que se excede el obispo de sus atribuciones, lo que él puede o no puede decir públicamente. No se excede, se desubica. Se desubica totalmente, o sea, me parece... ¿Qué le pasó? ¿Por qué se mete en esa área? ¿Quién es él para llamar a desobedecer la ley? Porque si entramos en esa relatividad, resulta que después cualquier cosa puede ser autorizada para saltarse la ley porque nos parece injusta. ¿Qué es lo justo? Hay gente que puede decir, los cultos no son justos. Tenemos que sacarlo. No, pues, o sea, alcalde, me gustaría su opinión respecto de las declaraciones del obispo de Punta Arenas. Me parecen descabelladas. No tengo otro concepto porque fundamentalmente él vio cómo esa comuna, Punta Arenas o la zona de Magallanes, sufrió, digamos, y tuvo cifras muy importantes en términos de fallecimientos, de gente contagiada. Y esto es unir y volver. Y va a ser unir y volver, y realmente puede que la comuna de Punta Arenas en corto tiempo, a lo mejor, Dios así no lo quiera, pueda volver también a una fase distinta a la que está hoy día. Entonces me parece que él, que vio y tuvo conocimiento de las cifras importantes que tuvo la comuna de Punta Arenas y también en la zona de Magallanes, la verdad me parece muy descabellado desoír ciertas situaciones e indicaciones que tienen un protocolo que tienen que cumplir todos los chilenos. Claro. Además que si nos vamos en esa, justificable entonces el cumpleaños del gato en Santo Domingo, claro. Todo puede ser justificable, un matrimonio, un cumpleaños, una celebración, porque para ti la fe o la religión puede ser tan importante como para mí celebrar el cumpleaños de mi hija, y ahí entramos a relativizar absolutamente todo. Entonces ahí cerramos la puerta por fuera, definitivamente. Todo. Es absurdo que una autoridad tan importante haga un llamado a desobedecer la ley, y quien está con nosotros para abordar de este caso es la ex Seremi de Salud, Rosita Ollarse. Rosita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Rosita, primero nos sorprende este cambio o es cómo se dio el gobierno frente a la petición de ciertas iglesias de poder hacer o celebrar cultos en fase 2 con un aforo muy limitado, pero poder realizarlo, que es de 20 personas al exterior y 10 personas al interior, cuando estamos en cifras que de verdad son tremendamente desalentadoras. Y segundo, este llamado que hace el obispo de Punta Arenas a desobedecer la ley, no sé qué te parece a ti como ex seremi de salud. Bueno, lo primero es decir que yo creo que hay que analizar bien el contexto. Lo primero es que en fase 2, en una iglesia de los tamaños que son, 10 personas no significan nada si es que pueden tener incluso en una iglesia pueden estar hasta 5 metros de distancia, o sea, sí. 3 metros de distancia. Sí. Y son enormes. Por lo tanto, yo creo ahí hay un tema que para mí no tiene mayor importancia. Creo que es necesario a veces también, con todos los problemas de salud mental que tenemos, que también las personas puedan acceder a estos reuniones de espiritualidad. Cualquier iglesia sea, pero con las restricciones que corresponden, sanitarias, que son el control en los ingresos de los lugares, pero con un número limitado de personas. A mí el tema del llamado de la iglesia de Punta Arenas no me parece. Creo que existe un código sanitario que hay que obedecer
El código sanitario, nadie está por sobre él. El código sanitario es lo más importante que tenemos en este país. Gracias a él tenemos la salud que tenemos y tenemos el control que tenemos. Así es que, por lo tanto, creo yo que eso fue una mala estrategia del obispo de Punta Arenas. Probablemente, no voy a decir si fue lo que quiso decir o no lo quiso decir, no lo sé, pero fue bien claro, Rosa. Él va a tener que dar las explicaciones correspondientes porque las leyes se obedecen. Mire, las leyes son para eso. Rosita, gusto saludarla, Eduardo por acá. ¿Cree usted que las declaraciones del obispo de Punta Arenas amerita que la autoridad sanitaria de la región entable algún tipo de acción? Mire, revisemos las palabras del obispo y luego usted hace una opinión respecto a aquello. Mire. Como ya hemos visto y escuchado, siguiendo la responsabilidad que hemos tenido hasta el día de hoy en lo que se refiere a los aforos, en lo que se refiere a las medidas sanitarias, me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra Eucaristía en la semana. Es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Esto lo digo responsablemente como obispo y como responsable de la Iglesia Católica en Magallanes. Lo digo responsablemente. ¿Él está consciente de lo que está diciendo? Rosa, ¿usted cree que la autoridad sanitaria de Magallanes debiese entablar alguna acción en contra del obispo? Bueno, por supuesto que sí. El Código Sanitario permite hacer acciones y es muy claro, y yo recuerdo haber hecho acciones cuando hubo personas que llamaron a hacer temas de insurrección prácticamente, porque esto en el fondo lo que está haciendo es hacer un llamado a la desobediencia cuando hay un problema sanitario de gravedad. La autoridad sanitaria tiene que hacerse presente y en este minuto, tal como yo digo, por sobre la ley no está nadie. Sí, general, es bueno que lo estemos tratando este tema porque tengo la sensación, usted corríjame si me equivoco, pero cuando se trata de otras iglesias, de otros cultos, el tono es distinto, el tono de la crítica es distinto. Si fuese un pastor evangélico, creo, si fuese un pastor de otra iglesia, tendría más polémica, esto sería más amplificado, pero como es de la Iglesia Católica, se trata un poquito con pinza. ¿No le da a usted esa idea? Sí, yo creo que, en Chile siempre hay ciertos grupos o estamentos que tienen un poder superior al resto y tienen una influencia, por lo tanto, en las decisiones que se toman por parte de la autoridad. Pero aquí yo tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué él considera que es una ley injusta? ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo para atribuir y calificar a esta ley de injusta? ¿Qué lo hace injusta? Para que él pueda decir que atenta contra la conciencia. No lo entiendo. Va a llegar Claudio Rojas en instantes, va a entrar Claudio Rojas al set y le vamos a preguntar ¿qué define la justicia de una ley? Yo creo que no hay ley más justa que la ley pareja. O sea, aquí estamos protegiendo la vida. Estamos protegiendo la vida. Moros y cristianos tienen que obedecerla. Y lo que pasa es que escuchando bien las palabras del obispo, a ver, lo que él dice es que siguiendo con la responsabilidad que han tenido hasta el día de hoy en cuanto a aforo y a medidas sanitarias, que es lo que han hecho puntualmente, le parece que pueden seguir tranquilamente con su Eucaristía de esta semana. Sí. Por lo que yo recuerdo, la última vez que fui a la iglesia fue el 12 de marzo del año pasado, donde ya se había ejercido un protocolo respecto a cómo no se podía dar la paz a la distancia entre un asiento al otro, ya que no se podía dar la Eucaristía. Entonces yo no sé si el obispo se refiere puntualmente a que por protocolo sanitario no puede dar la Eucaristía y aún así la va a dar. O sea, más que a la ceremonia, creo que es lo que habla de entregar... ¿Cierto rito? De cierto rito, efectivamente, de la Eucaristía, de entregar el cuerpo de Cristo, una cosa así. Me da la impresión que por ahí va lo que él quiere decir. Distintas autoridades han reaccionado, de hecho al mismo ministro París le preguntaron respecto a esta injusticia que alega el obispo de Puerto Montt. Veamos lo que puso en su Twitter Heraldo Muñoz. Ahí está. Nadie está por sobre la ley, dice Heraldo Muñoz. Y obispo de Magallanes, en medio de agravamiento de pandemia, llama a desobedecer la ley y las normas sanitarias. Nuevas comunas en cuarentena y Punta Arenas ya tiene 416
muertos por COVID. Respetar las normas sanitarias es proteger la vida. No puedo estar más de acuerdo con Heraldo Muñoz. O sea, nadie está por sobre la ley, ni moro ni cristiano. ¿Por qué un obispo se arroga la facultad de decir que una ley es injusta? Si todos debemos cumplir la ley, civiles, uniformados, cristianos, moros, qué sé yo. Rosa, a ver, me parece que así como la violencia, todo este tipo de manifestaciones, venga de quien venga, sea un obispo, sea un civil, sea quien sea, debe ser condenada transversalmente para que la gente también entienda que está en lo incorrecto esta persona, ¿no? Sí, Rodito, la verdad es que efectivamente así debe ser. Es decir, todas las personas que ya hacen un llamado a generar, ya sea desorden, un llamado a generar desobediencia a una situación como hoy día la que sostiene el código sanitario que tenemos en Chile, porque eso es en realidad lo que sostiene, más las leyes, por supuesto, que se han elaborado este último tiempo, producto de la pandemia. Pero esencialmente, por sobre este código sanitario, no está absolutamente nadie. Y de hecho, que ha demostrado cuando el presidente tuvo que pagar la multa por no usar mascarilla, claro, cuando efectivamente la ley, el código sanitario sí le permitía no usar la mascarilla si estaba circulando por la playa. Y eso recuerdan que lo conversamos en el programa. Sí. Entonces, sin embargo, él tuvo que pagar su multa, porque así son las cosas. Es decir, hoy día tenemos un problema, estamos sobre 5.000 casos diarios. Estamos con una mortalidad altísima, estamos con un indicador de contaminación que está sobre 1,14, 1,2 creo. Entonces eso, y con la mortalidad, como se dice aquí, en la puerta de la casa y de las personas activas, digamos, la masa laboral es la que está siendo afectada. Sí. Y súmale a eso, Rosita, la escasez de camas UCI y UTI. Bueno, efectivamente, estamos hoy día con un 98% de uso de camas. Y eso era en la mañana. Pero hoy día en la tarde probablemente ya estamos superando, como se dice, el 100%. Muchas personas que simplemente no van a poder llegar a ser atendidas, y muchos que están con temor en sus casas, producto de lo que y enfermos en cama. Hay mucha gente que está en su casa pasando una situación bien compleja de salud, pero que está calladito, producto de la situación. Entonces hoy día yo creo que hay que, y yo también diría otra cosa, no culpemos tanto al obispo de Punta Arenas, porque yo tengo conocimiento que sí efectivamente han habido regiones donde permanentemente también el sector evangélico se ha reunido con sus feligreses permanentemente en reuniones donde tienen realmente son lugares mucho más chicos que una iglesia grande. Entonces yo creo que aquí ellos están calladitos, no se ha hecho nada, pero la verdad las cosas es que esto ha sido la desobediencia sublime. Esto la verdad que creo que si esto seguimos así, con un sub y baja de mortalidad de la pandemia y también del aumento de los casos, primero tenemos que hacer urgente un rediseño de esto. Urgente. Este es un rediseño que se tiene que hacer sí o sí para poder enfrentar los próximos meses donde va a llegar la influenza, los rotavirus, los adenovirus, el intersticial, es decir, van a llegar todos los virus que han salido y la gente no obedece. Mire, aquí tendríamos que estar ya tomando PCR en los lugares de aglomeraciones. ¿Dónde? En los lugares donde confluye la gente, donde llega en el tren, estación central. Ahí debería haber diario un vehículo tomando casos. Claro. En los lugares, todo donde intercambian del metro. Y lo otro, reglas para el metro. Si en el metro no puede estar amontonada la gente. Y en las micros van vacías. Las micros tienen que usarse hoy. Hoy día es la oportunidad de hacer un plan de uso de las micros para que así la población se distribuya para que pueda circular por la ciudad. Y además en algún momento, Rosita, también se habló el horario diferido de ingreso a las clases, a los trabajos, para que no hubiera precisamente hora punta, y parece que eso quedó en nada. Ya está con nosotros nuestro abogado Claudio Rojas. Claudio, chicos. Muy bien, amigo, gusto verte. Pregunta al tiro. ¿Al obispo de Punta Arenas le podría llegar un sumario sanitario de parte de la autoridad? ¿Le cabe alguna responsabilidad legal respecto a lo que él dijo? Lo escuché atentamente sus palabras y la verdad que son tremendamente peligrosas.
Este concepto de desobedecer la ley es un concepto que realmente busca, él tal vez lo está intentando asociar a la desobediencia civil, que el concepto de desobediencia civil tiene por objeto que básicamente cuando el Estado, un gobierno o una norma intenta obligarte a través de una ley o un dictamen a que tú ejecutes una conducta que tú consideras como ilegal o inmoral, poder oponerte y decirle no, esto va contra mis principios, yo no lo quiero ejecutar. Pero ese concepto de desobediencia civil se ha desarrollado teórica y filosóficamente muy largo, pero en este caso él lo que está cuestionando no es eso, él lo que cuestiona es la justicia de la norma, sí. Él cuestiona la razón de la norma, porque en esto sí, porque esto no, y yo creo, como autoridad, que esto no debería aplicarse en nuestro caso, lo que es tremendamente, por decirlo de una forma, desapegado a derecho, desajustado a la realidad nacional y mundial que se está viviendo producto de la pandemia, y a mi forma de ver, esto es claro, no es de sumario sanitario, esto da para un 318 del Código Penal, básicamente, porque seguramente él en su feligresía va a transgredir las normas o está llamando directamente a transgredir todas las normas que tienen que ver con todos los protocolos sanitarios. Por lo tanto, es lógico que a él les es aplicable la sanción penal para este caso, no solamente la administrativa, que es la pecuniaria que maneja la señora Rosa como ex seremi, perdón. Exactamente. Es que él dice que la ley es injusta y que cuando la ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Yo no sé qué ley está contra la conciencia de los católicos. Mezcló los conceptos. Cuando habla de desobediencia civil, por ejemplo, esto es típico y se los voy a dar un poquito para la gente que lo vea en las películas. Había un caso, un soldado americano que no quería cargar armas, no quería matar gente, él solamente quería ser botiquinero y ayudar desde el punto de vista de la salud. Y a él lo procesaron, lo llevaron a juicio, muchas veces lo intentaron sacar de la armada y él decía, no, porque es desobediencia civil. Yo no voy a permitir que por una norma que me obligue a matar a un ser, yo no lo considero que es una norma justa. Y como yo no quiero matar a nadie, yo me desobedezco esa norma. Y por lo tanto él alegó eso y efectivamente después se reconoció en Estados Unidos y se le permitió ejercer su labor y se reconoció esta desobediencia civil. Pero él mezcla el obispo, la justicia de la norma, que es lo que él está alegando, con esta suerte de desobediencia civil. Porque aquí justamente, como dice la Julita, no hay ninguna norma que lo esté obligando a hacer nada ilegal. Sí. No existe una norma que lo esté obligando a ejecutar un acto que sea cuestionable jurídicamente.